Bien, estamos de vuelta y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Domingo Arzubialde, gerente de inversión privada de la Municipalidad de Lima, quien está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí en TV Perú. Julio, gracias por recibirme y nada, atento a tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, en principio sería interesante saber, porque la alcaldesa de Lima ha hecho un anuncio importante de que hay una cartera de 1.800 millones de dólares por invertir para el municipio de Lima, y por otro lado también ha dado cuenta de una importante inversión que ya se ha realizado a la fecha. Entonces empecemos primero con lo que se ha realizado. Hay más de 1.125 millones de dólares, creo, tengo entendido, ya están en proceso de inversión, de ejecución en nuestra capital. Bueno, nosotros tenemos firmados contratos entre la Adenda Vía Parque Rímac y los contratos de vías nuevas de Lima y Prolongación Sur Paseo de la República, más de 1.500 millones de dólares firmados ya, digamos, listos para el desarrollo de los siguientes proyectos a lo largo de los años, ¿no? De hecho, que Vía Parque Rímac, por ejemplo, que hoy día tiene avanzado más del 50 o alrededor del 50% del túnel, por ejemplo, va a lograr su interconexión en el primer trimestre del 2015 y a mediados del 2015 está concluido íntegramente todo el proyecto, ¿no? De hecho, que esta gestión va a dejar ese final de su periodo alrededor del 80% del avance integral del proyecto, que incluye, por ejemplo, el cuarto carril, que ya se está construyendo ahora en la vía de evitamiento, que estará concluido hacia octubre-noviembre. Tenemos también, se va a iniciar ya las obras de Las Palmeras, se va a iniciar también el primer trimestre lo que es la interconexión Surco, mejor dicho, la interconexión San Juan de Lurigancho para vincular Próceres con Grau. Son proyectos importantes que se empiezan a desarrollar en el marco de esto, y además todo este vasto proceso de reasentamiento involuntario muy complejo, que es más de 1.500 familias que se están reubicando hacia, por ejemplo, Patio Unión, que ya pronto se van a entregar los títulos definitivos. Por otro lado, tenemos una cobertura amplia de predios que van a ser parte del proyecto para hacer esta reubicación también. Estamos hablando de Vía Parque Rímac, ¿correcto? Vía Parque Rímac, así es. Donde, y eso sería interesante precisarlo, para mediados del próximo año, del 2015, sí, estaría concluido en su totalidad. Está concluido íntegramente, y lo más importante, o entre las cosas importantes, al primer trimestre del 2015 ya se va a lograr la interconexión total del proyecto, y esto va a significar bajar la presión de vehículos en la vía de evitamiento alrededor del 50%, ¿no? Y otra de las obras que se había indicado que iban a estar concluidas también íntegramente para diciembre era la Costa Verde, y que no iban a haber trabajos en la temporada de verano, y efectivamente yo he circulado también por la Costa Verde y veo que está totalmente habilitado. ¿Cómo les ha ido con esta obra? ¿Se ha cumplido con todo lo esperado? ¿Está ya funcionando al 100%? Bueno, es importante que la visión integral que se tiene del trabajo en la ciudad por parte de esta gestión municipal incluya la inversión público-privada y también la inversión pública. En el término de los grandes proyectos de inversión pública está precisamente la Costa Verde, como lo señalas, donde ya se tiene en operación al 100% lo que son los nuevos accesos de Sucre y de Marbella, ¿no? Entonces es una inversión de más de 34 millones de soles, que ya está en ese extremo en operación, y lo propio, la bajada de Bertoloto se ha ampliado 2 carriles, se ha hecho esta cobertura con geomembranas para evitar que haya algún accidente con la caída de piedras, etcétera, y esta parte está ya íntegramente concluida, ¿no? Obviamente el proyecto Costa Verde es un proyecto integral, mucho más complejo, que tiene que seguir, pero en la parte de San Miguel Magdalena está concluido en ese extremo, ¿no? Ahora, el primer ministro Villanueva ha indicado que importante es que la Municipalidad de Lima, por ejemplo, venga promoviendo el deseo o la posibilidad de que participen inversionistas privados, nacionales, extranjeros, en las obras para mejorar la calidad de vida, los diferentes servicios públicos en nuestra capital. Se habla de 30 proyectos que requieren de una inversión privada de 1.800 millones de dólares. ¿Cuáles son los proyectos más importantes y cómo se está vislumbrando? Porque tengo entendido que el escenario es al 2025, ¿es correcto? En este caso sí. Solamente para completar tu primera pregunta, si me permites, ya hemos concluido como estaba previsto dentro de los plazos, hacia antes de finalizar el año, en el Vías Nuevas de Lima, la otra concesión que tenemos en Lima, ha concluido y ha entrado en operación ya lo que es el Alipio Ponce, que muy pronto, seguro en esta semana con la alcaldesa se va a hacer la inauguración formal, que ha sido un proyecto que es la obra inicial de esta concesión, y además también es importante señalar cómo el puente San Pedro, que era un puente que se cayó accidentalmente por un vehículo que lo chocó,
gracias a la inversión privada y en este marco de gestión de estas concesiones se ha podido habilitar en 3 meses y medio y está en plena operación también. O sea, esto es importante, como las concesiones nos muestran que este esfuerzo que se hace precisamente permite tener los mecanismos en estos contratos para resolver problemas y para cumplir los plazos, que es el gran esfuerzo que no solo la Gerencia de Promoción de Inversión, sino toda la municipalidad plantea. Ahora, además de todo esto, tenemos el gran marco en inversión pública de lo que es Barrio Mío, ¿no? Es un proyecto prácticamente 500 millones de soles que está en plena implementación y tiene grandes obras a nivel de... ¿Qué busca este proyecto? A ver, este proyecto lo que busca es integrar precisamente a las zonas de asentamientos humanos con grandes procesos de desarrollo social. Entonces, no solamente es hacer la escalera, no solamente es hacer el muro de contención o el espacio público, que es tan importante, sino generar espacios de encuentro, generar todo un trabajo social. Hay una serie de trabajos que se hacen con la comunidad para motivarlos, el uso de los parques zonales. Es un trabajo muy integral, ¿no? Y yendo a tu pregunta final, es importante señalar, mira, Lima es una ciudad que no solo alberga más del 35% de la población nacional, sino también concentra más de 40.000 millones de dólares de déficit en inversión en infraestructura. En este sentido, solamente el sistema vial metropolitano tiene más de 10.000 millones de dólares en déficit, ¿no? Y es evidente que a pesar de estos esfuerzos con la primera cartera de proyectos de más de 4.000 millones de dólares que nosotros presentamos, de los cuales ya se han ejecutado o están en proceso de ejecución más de 1.500 millones de dólares, hay otros que prontamente estarán entrando al Consejo Metropolitano, como la interconexión sur con La Molina. También es necesario señalar que hay que implementar nuevos proyectos de cara ya no al corto plazo, que hablamos de un orden de 5 años, sino más bien al mediano y largo plazo. Hablamos ya del 2025, donde, por ejemplo, tenemos que implementar grandes proyectos viales de interconexión. Ya, por ejemplo, importante la interconexión de lo que es la vía expresa sur con la vía expresa norte, que es, por ejemplo, lo que es Alfonso Ugarte, oportunidades de interconexión vial ya interdistrital. Hay que generar nueva vialidad hacia la zona norte, por ejemplo, la avenida Canta Callao es una vía muy importante que tiene que llegar al límite provincial hacia la zona de Trapiche para interconectar la concesión vial que está viniendo ya en ese sector de Lima Canta y traer por ahí vehículos que van a transitar, vehículos de carga de la selva central, selva norte, que se ahorrarían 70 kilómetros hasta ya no tener que llegar a la carretera central, sino más bien por ahí interconectarse a la ciudad. Hay que interconectar distritos tan pujantes como Comas, como Caraballo. ¿Y todos estos proyectos de integración vial están contemplados dentro de estas propuestas de inversión? Son parte de la nueva cartera de proyectos de inversión. Muchos de estos proyectos tienen que ser cofinanciados, porque es evidente que, digamos, los recursos de la municipalidad son escasos para estos proyectos y hay que atraer a la inversión privada en proyectos que ya no tienen que, digamos, convertirse en oportunidades de proyectos con peajes, sino más bien usando otras modalidades de inversión como usufructo, otras más dinámicas como compensación con parámetros urbanos, etcétera, y con cofinanciamiento, que son importantes. Y también permíteme señalarte que esta nueva cartera de proyectos sí ha incorporado proyectos, por ejemplo, de ámbitos derivados a la salud, por ejemplo, la generación de nuevos hospitales ISOL, por ejemplo, también tenemos proyectos de seguridad ciudadana, el teleférico, zonas de cámaras. El teleférico es parte de un proyecto concesionado ya, que ha tenido una pequeña situación que resolver con la empresa, digamos, ferroviaria, pero estamos en pleno trabajo de esto, y luego continuamos y debe estar iniciando prontamente. ¿Cuándo se verá construido ese teleférico? ¿Cuáles son los plazos que se tienen? Están ya los expedientes técnicos, solamente con este tema con la empresa ferroviaria que hay que resolver. Deberíamos estar empezando en los próximos meses ya la ejecución de obra. Es una obra de 9 meses de ejecución para entregar a la ciudad en plena operación este proyecto, ¿no? Bueno, y hay otro eje vial interesante, que es la avenida Javier Prado, la Marina Fawcett. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué es lo que se intenta hacer con este eje vial? Bueno, Javier Prado es un eje vertebrador de la ciudad, muy complejo en su desarrollo y en su problemática, ¿no? Es una vía que tiene más de 198.000 vehículos al día, por ejemplo, en la zona de la clínica Ricardo Palma, y así en general tiene un uso muy intenso, ¿no? Entonces, hace 17 años se planteó la necesidad de hacer una solución a esto, pero por diversidad de situaciones no se pudo. Consejo Metropolitano, mediante un CEPRI que conformamos hace varios meses,
ha aprobado ya que sea el CEPRI el que se encargue de dar el término final a un contrato de concesión que se está trabajando y que necesita algunas aprobaciones pendientes por el Ministerio de Economía y Finanzas, y luego proceder a los estudios que permitirán finalmente determinar la solución y la ejecución de obras en un plazo de alrededor de 7 años. Hay que trabajar estrictamente por tramos para poder brindar a la ciudad un proyecto integral e integrador completo de 20.5 kilómetros entre el óvalo Guarochirí y el límite provincial en Fawcett con la avenida, en este caso Venezuela, ¿no? Pasando ¿Y por por la qué no Marina, llegar hasta el aeropuerto? Eso es lo que no me queda claro. ¿Es porque es competencia de la región? Una característica muy particular de la ciudad de Lima es que tenemos dos provincias, ¿no? La provincia de Lima y la provincia, en este caso, del Callao, con equipamientos cada uno característicos y además en un contexto de conurbación absoluta, o sea, hay un continuo urbano, ¿no? Sin embargo, hay un límite provincial de demarcación política que hace que las concesiones que brinde Lima lleguen hasta su límite provincial, ¿no? Sin embargo, hay trabajos interesantes con el Ministerio de Transportes, precisamente para ir completando estas obras, y tal es así, por ejemplo, el Vía Parque Rímac, que también llega al límite provincial. Atraviesa el Callao. Hay esfuerzos muy cercanos, sobre todo con el nuevo viceministro de Transportes, el ingeniero Henry Saera, para poder ir integrando estos procesos. De hecho, que la reforma del transporte, por ejemplo, tiene una visión integral de la solución a la problemática de Lima-Callao, ¿no? Y el plan de desarrollo metropolitano que se está trabajando en este momento en Lima también tiene un contexto Lima-Callao. O sea, no es posible hablar de uno y de otro. En realidad somos un continuo urbano y la interconexión tiene que darse en todos los marcos. ¿Y se está dando estas reuniones, estos trabajos conjuntos? Se está conjuntos? dando porque hay una agenda muy nutrida con el Ministerio de Transportes, un trabajo muy cercano, muy arduo también, pero con toda la vocación tanto de Lima Metropolitana como del Ministerio de Transportes para trabajar en conjunto. Ahora, bueno, este año tiene una característica singular para aquellas personas que tienen discapacidad y que tienen que hacer uso de puentes peatonales, vías de acceso, en fin, posibilidades para que puedan transitar también con las comodidades pertinentes. En el Congreso de la República, tengo entendido, hay un porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que deben ser utilizados directamente para estos propósitos. ¿Ustedes han contemplado ya esta posibilidad dentro de sus proyectos? Bueno, en el marco general de lo que es inversión pública, las entidades de la corporación que manejan esos temas están atentas a al marco de estos fondos y de estas oportunidades. Lo que es cierto es que, por ejemplo, en el marco de las inversiones privadas, todos los puentes peatonales que se van a desarrollar o rehabilitar contemplan lo que se llama acceso universal, vale decir, no solamente tienen escaleras, sino también tienen rampas. De hecho, que en Alipio Ponce, por ejemplo, no se ha hecho ya puente peatonal, se ha hecho un túnel peatonal debidamente señalizado con todas las condiciones para precisamente facilitar el tránsito de personas discapacitadas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces es más pesado tener que elevar a una persona a subir escaleras o subir en rampa a una altura mayor, y un túnel más bien es una menor distancia, ¿no es cierto?, en términos de desfase de niveles. Bueno, son proyectos y procesos que son parte del desarrollo de la ciudad con esta visión de accesibilidad para todos, ¿no? Bien, bueno, te agradezco mucho por esta conversación y estaremos al pendiente pues de cuándo empiezan a hacerse las convocatorias pertinentes para que haya inversión privada dispuesta a compartir estos desafíos que tenemos que enfrentar en Lima, ya siendo una tremenda ciudad con mucha problemática inclusive, ¿no? Julio, te agradezco mucho y ciertamente nosotros tenemos mucha fe en que cartera de proyectos que presentamos de 1.800 millones junto con nuestra alcaldesa ahora en el mes de diciembre, tenga, al igual que los otros proyectos o las otras carteras de los años pasados, la cobertura dentro del marco de la inversión público-privada, y esta pueda darse prontamente para la ciudad de Lima, que tanto lo necesitamos. Gracias. Bueno, no quiero dejar de preguntar porque el director me recuerda. Hay algunas avenidas principales, por ejemplo la avenida Javier Prado, donde se encuentran huecos, hay una serie de problemas, incluso en algunos municipios, Magdalena, Jesús María, Breña, tienen este tipo de problemática. ¿Qué se va a hacer para tratar de resolver? Porque eso es otra de las razones por las cuales también se dan accidentes de tránsito. En Rosa Toro, ahorita nada más un vehículo de serenazgo ha sufrido un volco aparatoso, o sea, ha habido un accidentado, incluso hay una persona que está grave por problemas que encuentra en las vías. ¿Se ha pensado algo? ¿Tiene algo de información al respecto? Bueno, todo lo que son vías metropolitanas están a cargo de Lima Metropolitana y ese MAPE, quien tiene un plan muy intenso de solución de esos problemas. Hay que recordar que en otra característica muy particular que tiene la ciudad de Lima hay 42 municipios, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos tiene no solo asignación de recursos, sino una carga de gestión respecto de las vías locales. Muchas veces estas fallas o estas
errores en las vías están en estas vías. En todo caso, lo que toca es hacer un trabajo conjunto más intenso, y cuando Lima está en oportunidad de apoyar a los distritos también lo hace como siempre. De repente supervisarlos y exigirles que también que sean más respetuosos y cuidadosos en todo caso para evitar peligros para la ciudadanía. También, pero también es cierto que como ciudadanía tenemos que ir mejorando en los temas de seguridad vial. Tenemos que respetar los semáforos, respetar la transitabilidad, el derecho de paso y sobre todo respetar al peatón, que es tan importante. Y en este contexto la reforma del transporte es una gran solución porque prioriza al 80% de las personas que transitan en Lima, que son en transporte público. Así que es tan importante estos procesos de cara a un desarrollo sostenible de la ciudad en el futuro, ¿no? Bien, te agradecemos mucho, Domingo, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido gracias. Domingo Arzubialde, gerente de inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quien hemos conversado esta mañana. Pero nosotros continuamos con más información. Ahora les contamos, cambiando de tema, que Thaís Casalino ha descubierto a un nuevo talento. Se trata de Guillermo Arias.